La vida íntima de Cleopatra sigue envuelta en misterio y escándalo. Casada con sus hermanos, amante de poderosos romanos y, según la leyenda, usuaria de un vibrador con abejas, su historia desafía las normas modernas. Fue una estratega que usó su belleza e inteligencia para gobernar. Fundó sociedades secretas, celebró orgías interminables y sedujo a hombres influyentes desde Julio César hasta Marco Antonio. Su muerte, rodeada de intrigas y rechazo por Octaviano, marcó el fin de una era. ¿Fue una diosa de la seducción o víctima de la propaganda romana? Disfruten el video. Las teorías sobre los amantes de Cleopatra y sus inclinaciones sexuales se multiplican. Estuvo casada con sus hermanos, tuvo relaciones íntimas con influyentes romanos y, posiblemente, utilizó un vibrador creado con la ayuda de abejas. La historia de su vida personal se ajusta a las normas egipcias de la época, pero puede parecer controvertida según los estándares modernos. ¿Era realmente tan hermosa como la retrataban? ¿Ejercía influencia sobre los hombres? Los hechos sobre la vida privada de Cleopatra muestran cuán hábilmente utilizó su atractivo para alcanzar sus objetivos. Conseguía lo que deseaba, demostrando que no solo era encantadora, sino también inteligente. Según la leyenda, Cleopatra pudo haber usado abejas para su placer. Según una versión, colocó abejas enfurecidas dentro de una calabaza hueca, creando un dispositivo vibrador. En otra, se sentaba sobre una caja de papiro llena de insectos. Si esto es cierto, no fue la única egipcia en involucrar animales en su vida íntima. Hay testimonios sobre hombres que mantenían relaciones con ganado, mujeres que tenían encuentros con perros e incluso experimentos con cocodrilos. Por cierto, sus excrementos se utilizaban como método anticonceptivo. Se dice que Cleopatra dominaba un arte especial del amor. Los griegos la llamaban Miriakin, que significa la que abre la boca para 10.000 hombres. La leyenda cuenta que en una sola noche podía satisfacer a un centenar de amantes y que esto cautivó a Julio César. Cleopatra probablemente fue el resultado de matrimonios consanguíneos. Nació en la familia del macedonio Ptolomeo XII, quien gobernó Egipto desde el año 80 a.C. La identidad de su madre no está confirmada, pero pudo haber sido una concubina del rey o su hermana esposa, Cleopatra V Trifena. Los matrimonios dinásticos entre parientes eran una práctica común para preservar la pureza de la sangre. Siguiendo la tradición, Cleopatra se casó con sus hermanos. Tras la muerte de su padre en el 51 a.C., se convirtió en corregente junto con Ptolomeo XIII, quien tenía solo entre 10 y 12 años. Rápidamente lo relegó a un segundo plano, emitiendo decretos en su nombre y acuñando monedas con su imagen. 3 años después, él la exilió de Egipto. En Siria, Cleopatra encontró apoyo en César, quien la ayudó a recuperar el trono. Tras la muerte de Ptolomeo XIII, se casó con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV, quien tenía entre 11 y 13 años. Gobernaron juntos hasta su muerte en el 44 a.C., tras lo cual su hijo con César, Cesarión, se convirtió en corregente. Cleopatra organizaba orgías que duraban horas. Junto con Marco Antonio, fundó la Sociedad Secreta de los Vivientes Inimitables, cuyos miembros se entregaban a excesos y placeres. Organizaban banquetes de varios días en las afueras de Alejandría, con espectáculos donde los bailarines actuaban desnudos y los espectadores bebían sin medida. Probablemente, estas festividades estaban dedicadas al dios Dionisio. El intento de Cleopatra de seducir a Herodes el Grande casi le costó la vida. Mientras Marco Antonio estaba en guerra en Armenia, Cleopatra viajó a Judea, donde su llegada enfureció a Herodes. Ya la odiaba porque Antonio
le había entregado parte de sus tierras, pero esto no impidió que Cleopatra intentara seducirlo. Según el historiador Flavio Josefo, o bien sentía una pasión real por él o trataba de tenderle una trampa. Herodes dudó. Al principio quería ejecutarla, pero sus consejeros lo convencieron de perdonarle la vida para evitar la ira de Antonio. Finalmente, simplemente la envió de regreso a Egipto. Cleopatra manipuló hábilmente a Marco Antonio. Su romance comenzó en el 40 a.C., un año después de su alianza política. Antonio vivió varios años en Alejandría, luego regresó a Roma y se casó con Octavia, hermana del futuro emperador Octaviano. Sin embargo, poco después, volvió con Cleopatra, quien le dio 2 hijos. Posteriormente, tuvieron un tercer hijo. Este romance puso a Antonio en conflicto con Octaviano, quien en el 32 a.C. declaró la guerra a Cleopatra y le arrebató el poder a Antonio. La imagen de Cleopatra sigue siendo debatida. Los historiadores romanos la retrataban como altiva y extremadamente orgullosa. Sin embargo, las monedas con su perfil muestran a una mujer con una nariz prominente y una barbilla marcada. Es posible que Cleopatra destacara intencionalmente su poder en lugar de su belleza. Si hubiera sido poco atractiva, sus contemporáneos no habrían dudado en mencionarlo. Pero incluso si no se ajustaba a los estándares hollywoodenses de la reina de Egipto, su inteligencia, carisma y perspicacia le permitieron utilizar su feminidad con fines políticos. Los poetas e historiadores romanos describían a Cleopatra de manera extremadamente negativa. La propaganda de Octaviano la presentaba como una egipcia codiciosa y libertina, que usaba el matrimonio impío para su beneficio. El poeta Propercio la llamaba una mujer agotada por sus propios sirvientes, mientras que Juvenal afirmaba que visitaba burdeles en secreto. El historiador Casio Dion la describía como una mujer con un deseo insaciable y avaricia. El romance con César fue una violación de los lazos matrimoniales para ambos. Su primer encuentro ocurrió cuando Cleopatra, siendo esposa y corregente de Ptolomeo XIII, se introdujo en la presencia de César, oculta en una alfombra o en un saco de ropa de cama. En ese momento, ella tenía unos 21 años y César más de 50. Él ya estaba en su tercer matrimonio con Calpurnia. Sin embargo, esto no les impidió tener un romance y concebir un hijo. En el 45 a.C., Cleopatra viajó a Roma con Ptolomeo XIV, pero abandonó la ciudad un mes después del asesinato de César en el 44 a.C. Octaviano rechazó a Cleopatra y ella se quitó la vida. Existen varias versiones sobre cómo intentó seducir a Octaviano. Según Casio Dion, tras la derrota en Accio y la muerte de Antonio, concertó un encuentro con Octaviano. Se vistió de luto, pero resaltó sutilmente su atractivo, decorando su habitación con telas lujosas y colocando alrededor cartas de Julio César. Con una voz suave y conmovedora, trató de conmover a Octaviano. Sin embargo, él resistió sus encantos y planeaba llevarla a Roma como prisionera. Al no querer sufrir tal humillación, Cleopatra decidió acabar con su vida. Gracias por ver. No olviden darle like, suscribirse y dejar un comentario.